Ya está en los estudios de A Dos Voces el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, una de las principales espadas de Mauricio Macri en negociación con los gobernadores y con los ministros de Economía de la provincia. En instantes hablamos con él. Tuvo que venir de China, ¿viste? De China, sí, para poner la casa en orden. Arregló la cosa, no sé, vamos a ver, ¿eh? Y mirá, te vamos a mostrar esta cifra, ¿eh? 7 millones de dólares, no lo vas a poder creer. Se robaron hasta los viáticos. Hoy hubo una declaración ante el juez Canicova Corral de una de las personas que está implicada, robo de viáticos en la Casa Rosada, pero no se llevaron 2 taxis, ¿eh? No. 7 palos verdes. Te lo vamos a contar, es un informe exclusivo, una investigación de A Dos Voces en un ratito. Sí, volvemos entonces a hablar con Novarecio, con González, con Novarrio. ¿Cómo ven al gobierno de Macri en el medio de todo? Un año de gobierno, además, ¿no? Con un final complejo en el Congreso de la Nación. Yo sabes que veía recién la imagen de Abal Medina y en el Congreso y me hizo acordar esa imagen déjà vu, ¿no? Me hizo acordar al año 2000, ¿no? Que teníamos sesiones, estábamos en la redacción del diario todas las noches, en la semana, largas sesiones donde la pulseada con el peronismo era muy complicada desde el punto de vista del número, y la verdad es que la Argentina terminó mal en aquella época. Lo que me trajo estos días es un poco de recuerdos de eso y bueno, la necesidad de que tanto el gobierno como la oposición puedan salir de la trampa, ¿no? Estamos viviendo el tercer gobierno no peronista desde el 83 a la fecha. El primero fue el de Alfonsín, después la Alianza y ahora el de Macri. Y poder zafar de esa trampa, digamos que o el gobierno tiene la máxima cuota de poder, ¿no? Ganando las elecciones, ponele el año que viene, y tener como la tuvo en su momento Kirchner, como la tuvo en su momento Alfonsín, la tuvo en su momento Menem, o ser un gobierno débil, ¿no? Creo que el gobierno y la oposición tienen la misión, tienen el desafío de poder salir de esa trampa que implica o un presidente súper fuerte o un presidente que se termina yendo antes de tiempo, digo, y poder tener un desempeño normal y poder sacar las leyes y las cuestiones que necesita la economía real. ¿Está en juego la gobernabilidad, o sea, atrás de esto, o es una exageración? No es una exageración. A mí me parece que el gobierno arriesgó mucho, por eso digo, me parecieron una serie de errores no forzados que comparto con Mariano. El gobierno planteó, primero, llama a extraordinarias. Como dice la Constitución, el que propone el temario de extraordinarias es el Ejecutivo. Lleva ganancias y llega con las manos vacías. Entonces me parece que alentó una situación de inestabilidad que no tenía hasta ahora, con la política, porque venía bien en el Congreso, con los gremios, que le habían dado un changüí realmente impactante, y fíjate ahora lo que está pasando, y que si a esto vos le sumás una situación socioeconómica muy complicada, digo, caída del consumo, caída de las inversiones, caída de la producción, estás tocando una víscera sensible que es el impuesto a las ganancias, el gobierno vuelve a utilizar me parece una estrategia equivocada, que es decir, o es esto o no pongo los planes sociales para las provincias y demás. Me parece que arriesga mucho con lo que está haciendo políticamente y creo que es una salida, aquí me voy a poner del lado de Fernando González, si no sale fortalecido de esto, pierde para el año que viene una situación, arriesga una situación de debilidad muy grande. Mariano, ¿vos pensás que subestimó el poder de fuego del peronismo, el gobierno de Macri? Creo que se confió en un primer momento. Quiero aclarar que creo que no estamos en una situación como la del 2000, ¿no? Creo que la situación económica y macroeconómica es diferente y eso es un dato importante, con una expectativa de crecimiento y una expectativa de inversiones el año que viene. Habrá que ver si se concretan. Pero es cierto que creo que se confió mucho en el tema de la relación con los gobernadores. Por haber concedido durante el principio de su gestión el 15% de la coparticipación, una serie de cuestiones que tienen que ver con el reparto de los recursos, que lo manejó políticamente bien, el señor que está sentado ahí, Rogelio Frigerio, creo que creyó que los gobernadores le podían sacar las papas del fuego con el tema de ganancias, y creo que los gobernadores también empezaron a jugar a la política porque se quejan de algunas promesas incumplidas del gobierno, ¿no? Por ejemplo, retrasos en envíos de dinero por obra pública, algún decreto para Chubut, por ejemplo, que le quitó los reembolsos a los puertos y por eso Das Neves estaba enojado, el gobernador de Chubut. ¿Vos pensás que se vengó Das Neves? Ahí hubo una serie de pases de factura de los gobernadores que se, digamos, conjugó con el deseo político de Sergio Massa de ganar la iniciativa, ganó la iniciativa presentando antes que Prat Gay, que el ministro de Economía, el proyecto,
Y ahora el gobierno, de alguna manera, diciendo, bueno, ahora lo van a pagar los responsables, creo que lo revirtió. Ahora, ¿qué viene para después? Me parece que estos próximos días lo que va a haber es una fuerte negociación, el viernes con la CGT, el lunes con los bloques parlamentarios, el martes con los gobernadores, y se van a poner, hay un plan A y un plan B. El plan A es acordar todo con todos y votarlo en el Congreso desde el miércoles. El plan B es, bueno, acordar solamente con los gobernadores afines, que hay una liga ya conformada, una mini liga de gobernadores macristas o amigos. O le dicen los gobernadores buenos y los gobernadores malos, ¿no? En el gobierno. Como el colegio, digamos, bueno y malo, digamos. Y entonces con ellos acordar un proyecto y llevarlo. El proyecto sería sobre la base a discutir de un proyecto que hablaron los gobernadores en el Savoy en el día de ayer, que tiene mucho que ver, aunque no es el mismo, que un proyecto de Rodolfo Urtubey, del senador Urtubey, ¿no? Y esa sería la base, le quieren incorporar cuestiones que quiere el peronismo, el masismo y demás, los sindicatos, pero armar un proyecto parecido a un intermedio entre lo que fue el peronismo, el proyecto del peronismo y el proyecto... Ahora, Luis, vos planteás varios digamos, errores. Ahora, el gobierno ayer, y sobre todo Macri, ratificó todo. O sea, lo de Chapalmalá fue para ratificar el rumbo, y ayer ante los equipos de gobierno dijo, bueno, todo lo que haga Peña, lo que haga Quintana, lo que haga López, es como si lo hiciera yo. O sea, que le dio una gran fuerza al rumbo elegido, ¿no? Mira, yo creo que está claro y me parece que es harto conocido, pero hay que insistir. El gobierno está partido en dos convicciones. El sector como Rogelio Frigerio, el sector como Carolina Stanley, el sector como Emilio Monzó, que entienden de política. Digamos, la verdad que Mauricio Macri debería agradecerle a su ministro de Interior, a su ministra de Desarrollo y a su presidente de la Cámara, porque entiende el concepto de la política. Después está el otro sector. Mira, hoy Martín Lustó nos dijo en una nota que vamos a publicar mañana en Infobae, algo que me pareció muy gráfico y que lo pongo en la mesa para discutirlo. El sector más duro del PRO gobierna como la capital federal. Y la capital federal tiene 200 kilómetros cuadrados, el quinto de la población argentina, el doble de presupuesto per cápita y no tiene casi oposición para discutir. Así gobernó el PRO en la ciudad de Buenos Aires. El país es otra cosa. Entonces me parece que todavía Mauricio Macri gobierna, cito a Lustó, gobierna la nación como si fuera el PRO la capital federal. Y descuida, es decir, subestimando al peronismo. Descuida esto que está haciendo Frigerio, que es tejer casi artesanalmente un vínculo con los gobernadores, y sobreactúa algo que me parece que es real, que es la herencia, no quiero dejar de decirlo. Kicillof y Recalde en la Cámara de Diputados descubriendo el impuesto a las ganancias eran como los pastorcitos de Lourdes. De golpe tuvieron así como una iluminación después de 12 años. La verdad que da como vergüenza verlo a los Bueno, dos, eso le hizo un gran favor al gobierno, ¿no? La pero aparición no pueden de exagerar Kicillof. tanto, porque sabés que la situación económica, el gobierno digo, la situación económica es muy grave. Entonces, es verdad la herencia. Yo me acuerdo de Recalde diciéndonos a nosotros, no joroben con el impuesto a las ganancias. Ahora, no sé, insisto, es un pastorcito de Lourdes, Recalde. Pero digo, el gobierno no tiene tanto margen para utilizar esa herencia. Mariano, pero Fernando, ¿vos considerás que se adelantó la campaña electoral? Yo creo que arrancó el otro día, creo que se aceleró con el proyecto de Massa. Y arrancó cuando consiguió la oposición, con Massa y con el kirchnerismo a la cabeza, aprobar el proyecto. Creo que se terminaron las buenas maneras, que ahora la negociación es a cara de perro. El gobierno extrañó mucho, como decían, a Frigerio, extrañó no tener la conexión la semana pasada con Pichetto, que es por ahí hoy el legislador de la oposición más confiable para el gobierno. Hoy no la pasó nada bien, ¿eh? Hoy no, y trató digamos, de mostrarse como que bueno, que no era también que siempre tiene que ceder en esto. Pero tiene un papel, un rol muy importante. Yo creo que el gobierno abusa de una cualidad que es la prueba y error, ¿no? Que es corregir, que es ser autocrítico y corregir los errores. El problema es que cuando tenés un error todos los meses, el sistema termina devorándote. Me parece que el proyecto Impuesto a las Ganancias, en términos fiscales, es más serio lo que proponía el gobierno que lo que propuso Massa y sus aliados del kirchnerismo. Pero la verdad es que Massa le dio creatividad, digamos, cuando empezó a tirar, decir, vamos a poner impuesto al juego, vamos a poner impuesto a la renta financiera, vamos a ponerle impuesto, vamos a sacar las retenciones mineras, empezó a tirar, probablemente todas esas reglas impositivas no se puedan utilizar,
pero sí le puso como diciendo, bueno, algo se puede hacer para mejorar un poco el proyecto de gobierno. Y me parece que obligó al gobierno a retroceder y cuando uno hablaba con los funcionarios decían, bueno, sí, por ahí la verdad es que la explosión minera de inversiones que esperábamos no se produjo en este año. Entonces lo obligó a retroceder y a hacer este contraataque para volver a ponerse en igualdad Ahora, de el condiciones. gobierno, porque digamos, ahora estamos tratando impuesto a las ganancias cuarta categoría, ¿no? Y hay un problema impositivo global, digamos, ¿no? Digamos, de superpresión fiscal, hay una actitud reacia del gobierno de analizar planes, a ver cómo va a marchar la economía, cómo vamos a traer las inversiones, cómo vamos a hacer la reforma fiscal, y son todo como la manta corta. Bueno, a ver, arreglamos un impuesto a la ganancia, se desfinancia las provincias. Entonces, como que no hay un plan marco, y entonces, en definitiva, lo que pasa es que cada tema que se toca, se arregla algo y se desarregla otra cosa. Absolutamente. Bueno, te doy un dato, Marcelo. Con todo lo que ha habido de aumento del gasto en los últimos tiempos para arreglar el fin de año, sí. AUH, aumentos de AUH, aumentos de los bonos de fin de año para los beneficiarios de la asignación universal por hijo, jubilados, estatales, la exención del impuesto del aguinaldo y demás, todo eso conforma un paquete de 10 o 15 mil millones de pesos. Eso es algo que se va a tener que disminuir forzosamente de partidas que estarían para ejecutar, pero que se van a tener que recortar. No va a ir por un decreto, pero los ministros saben que lo van a tener que recortar. Entonces, cada cosa que se quiere avanzar, cada iniciativa, recordemos que se había conformado una comisión para la reforma tributaria que la preside el ministro de Hacienda, Alfonso Pratgay. Y bueno, hasta ahora, salvo el impuesto a las ganancias, prácticamente no ha habido ninguna otra novedad. Y el monotributo, hay que decirlo, porque el monotributo también iba con el proyecto. Enganchado. Ahora, Mariano, el gobierno, no sé qué opina usted, pero el gobierno apostó también a la paz social en diciembre, ¿no? Porque vos fíjate que donde puso plata era para no tener problemas. Bueno, ahí está Stanley, por ejemplo. Ahí está un ala social política muy interesante. Pero yo la pregunta de Marcelo es, ¿tiene un plan integral en lo impositivo? Yo me atrevo a extenderlo más. Creo que no tiene un plan integral en general. Y a mí me parece que eso se marcó el día que Mauricio Macri dijo, no descarto la reelección. Me parece que el gobierno está utilizando la vieja estructura de gobernar para la próxima elección y no decir, bueno, son 4 años en donde si la herencia es tan grave como todos creemos y coincidimos, hay que tomar medidas que probablemente me arriesguen mi reelección. Porque yo estoy convencido que es un cambio estructural. No creo que el gobierno tenga un plan de un cambio estructural, sino que utiliza lo mismo que he criticado, un gobierno para la próxima elección. No, digo, es gradualista Macri y así lo hizo en sus anteriores gobiernos. A mí me parece que de las mantas cortas que tiene el gobierno, la principal es la inflación. El gobierno subestimó la inflación, pensó que con la devaluación de principio de año iba a haber una inflación menor a la que hubo. Creo que los empresarios ajustaron los precios antes de la devaluación y después de la devaluación, con lo cual la inflación que recibió el gobierno terminó siendo más alta de la que esperaba y por eso es que se retrasó el arranque de la economía, porque la economía parecía que arrancaba en agosto y septiembre. Los números empezaron a remontar y de repente en octubre y noviembre cayeron y terminamos con un año realmente malo en cuanto a lo que es los valores de la economía real. Y sobreestimó las inversiones, ¿no? Es decir, creo que por un lado se le fueron los precios más de lo que esperaba. Por otro lado, con la devaluación, como decía Fernando, sobreestimó las inversiones y creyó que a fin de año ya estábamos realmente en un crecimiento firme y esto se va demorando. Entonces, esto es un condicionante fuerte para el programa que tiene el gobierno. Lo que pasa es que ahora esperando las inversiones quieren ver qué fortaleza tiene Macri. O sea, ya hay que esperar de octubre, ¿no? Pero vivimos esperando. ¿Qué gobierno viene? ¿Con qué condiciones? ¿Qué fortaleza tiene en el Poder Legislativo? ¿Qué pasa con el Poder Judicial? La verdad que se retrasan las inversiones, sí. Gracias a los tres por el análisis. Bueno, está Rogelio Frigerio. Se vino de China, ¿cómo le va, ministro? Buenas noches. ¿Se vino con un salvavidas amplio para el gobierno de China? No, yo quiero recordar que este gobierno, después de muchos años, casi una década del gobierno anterior que cristalizó en 15.000 pesos el mínimo no imponible, lo aumentó en un 170% a los pocos meses de asumir y ahora está proponiendo el gobierno, porque fue el primero que propuso un cambio, una mejora en un proyecto de ley de mejora del impuesto a las ganancias, un aumento en el mínimo no imponible y sobre todo, lo más importante, un cambio en las escalas. Hasta ahora
el que ingresa al impuesto a las ganancias prácticamente inmediatamente empieza a pagar el 35%, el máximo de la escala. Lo que estamos proponiendo nosotros es una escala mucho más progresiva, que realmente el impuesto a las ganancias sea un impuesto en donde el que más gane pague más, que es lamentablemente lo que no ocurre ahora. Nosotros queremos un cambio en el impuesto a las ganancias y por eso lo pusimos en extraordinarias. Queremos debatir. Lo que ocurrió en la Cámara de Diputados es que no existió ese debate. Y la oposición dice que por culpa, en Massa incluso habló antes de ayer, dijo que era por culpa del gobierno. Se vio en la televisión, discutieron una hora y dijeron, bueno, no se discute más, se vota. No es lo que venía ocurriendo en el Congreso durante los primeros 12 meses de gestión. ¿Pero no midieron, no calcularon la cantidad de votos que iba a tener toda la oposición junta? Bueno, nosotros tenemos una minoría muy clara. Este es el primer gobierno en la historia de la Argentina que tiene una minoría en ambas cámaras y que tiene una baja representatividad a nivel de los gobernadores. Tenemos 5 gobernadores sobre 24 y tenemos 1/3 de los diputados y 1/5 de los senadores. No hubo otro gobierno en la historia que tuvo que lidiar con esta situación. Y esto nos ha llevado en todos los casos a ser muy dialoguistas y hemos podido convertir en leyes todos los proyectos que enviamos en función del diálogo, de la búsqueda de consenso. Y esta no va a ser la excepción. Rogelio, eso porque hasta ahora venían bien. Es más, se decía, el gobierno que a priori iba a andar mejor en la economía y en la gestión y mal en la política. Todo el mundo decía, no, es al revés, anda mucho mejor en la política que en la gestión y en la economía. Pero ¿y qué pasó? Porque en el último tiempo hubo tres proyectos que hubo ruido. El tema del voto electrónico, la ley de emergencia social y esta. Nosotros no jugamos solos. No, pero ¿qué pasó? Bueno, creo que hay algunos que adelantaron el cronograma electoral, me parece. ¿Por Massa lo dice? No, lo digo en general, no solamente el Frente Renovador. Me parece que la gente está esperando otra cosa, está esperando que solucionemos la enorme cantidad de problemas que hay, sobre todo en los sectores más vulnerables de la sociedad. Nosotros nos dedicamos a eso. Se quejaban algunos de que yo estaba en China. Yo estaba en China buscando inversiones para que los 7 millones de argentinos que no tengan agua potable la puedan tener, los 20 millones de argentinos que no tengan cloaca la puedan tener, para hacer las rutas, los puertos. Nosotros nos importan solucionar los problemas concretos de la gente y por supuesto también resolver la inequidad que hay en el impuesto a las ganancias. Pero no podemos resolver todo en 12 meses. El gobierno anterior dejó el mínimo no imponible en 15.000 pesos y los mismos funcionarios de ese gobierno lo quisieron llevar en pocos meses a 60.000. ¿Dónde está la racionalidad en eso? Con el déficit fiscal que tuvimos que heredar, no solo nosotros, también la gran mayoría de los gobernadores, que por suerte le impusieron seriedad y racionalidad a esta discusión y a este debate. Nosotros tenemos la obligación de mejorar el impuesto a las ganancias. Esa es una decisión del presidente de la Nación. Y también tenemos la obligación de cuidar muy bien los recursos de la gente. ¿Y cuál es la idea, digamos? Ahora empieza a negociar. ¿Cuándo se reúne con la CGT oficialmente? Ahora a la noche creo que hay una reunión. Sí, nosotros nos reunimos permanentemente, pero vamos a hacer una reunión oficial, formal, el viernes a la mañana. El lunes a la mañana nos vamos a reunir con los distintos bloques, tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados. Queremos involucrar también a los diputados, a los que llevaron adelante esta media sanción, para que esto acelere también los tiempos del tratamiento. Y el martes pensamos convocar a los gobernadores. Nosotros queremos que haya un cambio en la ley de ganancias. Por eso propusimos el proyecto. Claro, pero digamos, ahora, por el proyecto del gobierno, todo el mundo coincide que fue bastante, no sé si pobre, pero escaso en cuanto a la oferta para mejorar el problema. Bueno, depende, pero Marcelo, depende cómo lo comparé, de dónde lo comparé. Nosotros este año aumentamos un 170% el mínimo no imponible, un 170%. Ahora lo vamos a volver a aumentar y además vamos a mejorar la escala. Durante los últimos 10 años no cambiaron nada. Claro, está bien, pero digo depende siempre. Digamos, ojalá nosotros los cambios lo hacemos con lo que podemos, con lo que tenemos, no con lo que queremos. Pero digo, el gobierno va a ratificar ese... No, pero no es el gobierno. Yo quiero corregir esto. No es el gobierno. Son los gobernadores, por un lado, y el gobierno nacional. Porque por primera vez en la historia de la Argentina, cuando se discute un impuesto coparticipable, es decir, un impuesto que no solo lo recauda la nación, sino que también va a las provincias, no nos mandamos solos. Fuimos a ver a los gobernadores y les preguntamos, ¿ustedes cuánto estiman que podemos resignar de recursos dada la situación difícil desde el punto de vista fiscal que hay? Y llegamos a la conclusión del número que está en el presupuesto que se votó hace pocas semanas casi por unanimidad. El mismo Senado que votó
y la Cámara de Diputados, Sí. que votaron casi por unanimidad un presupuesto donde estaba estipulado un costo fiscal para una reforma en el impuesto a las ganancias, a las pocas semanas decidió dinamitar ese presupuesto. Dinamitar ese presupuesto. Y eso está mal. Y No, nosotros pero tenemos que digo- decirle a la gente la verdad. Eso no está bien. Y por eso el presidente se puso firme, como tiene que ser. Pero digo- y ahora vamos a tratar de conseguir, mediante el diálogo, la negociación, una ley que pueda resolver los dos problemas. El problema del impuesto a las ganancias, que lo tenemos que resolver, pero también contemplando la restricción fiscal que lamentablemente existe. Pero en la digamos, Argentina. habría un proyecto superador al Por supuesto, inicio del nosotros- gobierno, o sea, nosotros- mejoraría las condiciones. Pero como todos los proyectos de ley que enviamos al Congreso, nosotros no nos enamoramos de nuestros proyectos. Nosotros entendemos que en el debate, en el intercambio de ideas, esos proyectos pueden mejorar. ¿Por qué no? Tiene que Ministro, haber ese debate. Yo quiero hacer una pregunta que me parece que su respuesta va a ser fundamental para saber lo que va a pasar en las próximas 2 semanas. Ustedes quieren sacar la ley durante extraordinaria, es decir, que antes del 31 de diciembre va a haber ley de impuesto a las No, eso ganancias. es lo que esperamos. Eso es lo que esperamos. No, de nuevo, no jugamos solos este No, partido. pero porque digamos, lo que ustedes querían era sacarlo en extraordinaria. Extraordinaria termina el 31 de diciembre. La idea es sacar antes del 31 de Si se diciembre. puede, sí. Nosotros tenemos esa intención. Por eso enviamos el proyecto. Fuimos los primeros que enviamos un proyecto de reforma del impuesto a las ganancias. Y por eso el presidente decidió que se discuta en extraordinarias. Para mejorar la situación de la gente que hoy paga ganancias. Esa fue la actitud. Digamos, esa es una definición importante porque hoy Marcos Peña habló, bueno, vamos a empezar a negociar, no fijó. Pero me espera un segundo, Marina, que hay muchas preguntas, ¿no? Hay muchísimas preguntas, como siempre. La principal tiene que ver con el cambio que se dio en la última semana. Están todos recordando lo que pasó, esa foto de todos los diputados que se juntaron, que parecían estar encolumnados y de acuerdo en contra del proyecto oficialista en un proyecto opositor. Y ahora esta nueva lista de senadores que otra vez parecen en sintonía. Más allá de, digamos, del cambio de pensamiento, Twitter pregunta, ¿qué cambió? Bueno, cambiaron los actores, se involucraron más los gobernadores, se involucraron los senadores. Nosotros reivindicamos, lo hizo el presidente de la Nación, la actitud del Senado de la Nación y de la gran mayoría de los gobernadores. Creo que un 80, un 90% de los gobernadores dijeron públicamente que había que ser responsable y que la media sanción de la Cámara de Diputados no era un proyecto responsable ni era un proyecto bueno para la gente, en definitiva, porque iba a ahuyentar las inversiones, iba a complicar la recuperación de la economía, porque eran señales muy malas. No respetar una ley que se había votado, la ley de presupuestos se había votado hace pocas semanas, no respetar leyes que se fueron, o decisiones que se fueron tomando este año, cambiar las reglas de juego, es algo que complica la situación de la Argentina, no la mejora. Y creo que, por suerte, estos 3 días de esta semana demostraron la racionalidad de la mayoría de la clase dirigente en la Argentina. Y eso es una buena noticia. ¿Está en juego la gobernabilidad? No, yo creo que hay que desdramatizar también un poco la política en la Argentina. Eso es todo muy dramático. Pero veo el círculo rojo hace ese Bueno, análisis. pero- Dice, bueno, si no logran... El círculo rojo es un círculo chiquito y la gente vive otra realidad. La gente quiere que se cumpla lo que la gente percibe, que la economía se va a recuperar el año que viene, que después de largos 5 años de estancamiento vamos a crecer, se van a generar empleo, van a concretarse las inversiones. Eso es lo que está percibiendo la gente, que en alguna medida no la ha pasado bien este año, pero que apuesta decididamente a que el año que viene sea mejor. Hablando de gobernabilidad, habrá escuchado hoy a Héctor Recalde, el jefe del bloque de Frente para la Victoria, pedir la intervención federal a Jujuy por el caso de Milagro Sala. ¿Qué responde usted? El gobernador Morales está haciendo una excelente gobernación, ha heredado muchos problemas, y los está resolviendo uno a uno. En el caso de Milagro Salas es un caso que está en manos de la justicia, una justicia que no puso él, una justicia que heredó. De hecho, se está pensando hacer un plebiscito. Yo invito a que la gente vaya a Jujuy y pregunten qué es lo que piensan respecto a lo que hizo todos estos años Milagro Salas. Y también invitamos al presidente, a las organizaciones internacionales que vengan a Jujuy, a que vean de primera y conozcan de primera mano lo que ocurrió durante todos estos años en una provincia que estaba prácticamente tomada por un Estado paralelo. ¿Massa es un impostor? Yo creo, la verdad que quiero
mirar para adelante. No, quiero dar vuelta a una página y creo que esto es lo que está ocurriendo estos primeros días de esta semana. Y creo que todos tenemos que apostar a encontrar una solución al problema del impuesto a las ganancias, a terminar bien el año y a esperar con mucha esperanza un año mejor. El presidente en general mantiene el tono, digamos, ¿no? Bueno, pero se sintió defraudado, se supercalentó con porque eso. se sintió defraudado, porque hubo acuerdos durante el año de responsabilidad y también nosotros reconocimos el apoyo que recibimos de Sergio Massa como de otros dirigentes, muchos gobernadores, sobre todo gobernadores jóvenes como Urtubey, que han apoyado la gobernabilidad y han apostado a un futuro mejor para la Argentina. Y la verdad que nos sorprendió esta actitud. Al final del año, de un día para el otro, en pocas horas, hicieron un acuerdo con el kirchnerismo y sacaron un proyecto de ley que es un mamarracho, que tenemos que corregir. Y lo vamos a corregir, pero lo importante es la actitud actual. La actitud actual es de colaboración, la actitud actual es de ponernos todos alrededor de una mesa, que es lo que espera la gente, y encontrar un acuerdo que mejore el impuesto a las ganancias, que le dé más equidad, que le dé más progresividad, pero que también cuide los recursos de todos los argentinos. Ministro, ¿qué opina usted de lo que ocurre en Santa Cruz, la provincia de los Kirchner, gobernada por Alicia Kirchner, que está de conflicto social en conflicto social? Bueno, es sorpresivo porque hace 30 años que gobierna el kirchnerismo más o menos en la provincia de Santa Cruz. No le pueden echar la culpa a nadie. ¿No le echa la culpa a usted, Alicia Kirchner? No, espero que no, porque después de 30 años de gobernar una provincia, quiero creer que se echan la culpa entre ellos. Pero la verdad que la están pasando mal. Ahora, usted ve que, porque otro de los temas dice, bueno, si esto no sale, no termina bien, es como que va a ser difícil aprobar leyes el año próximo. Bajemos un poco el dramatismo en la política. El año que viene va a ser Pero un buen también, año. a ver, también desde el gobierno, como para caliente con masa, se dejaron trascender estas cosas, ¿no? Que estaba en juego eso, más que la ley de impuestos a la El año que ganancia. viene va a ser un buen año. Nosotros estamos convencidos de que el año que viene la Argentina va a crecer, de que el año se va a consolidar esta baja importantísima de la inflación de esta segunda parte del año. Tenemos un promedio de inflación de 1.5% que se va a consolidar y va a seguir a la baja el año que viene. Estas son las buenas noticias. Esto es lo que está esperando la gente y esto es lo que va a pasar en la Argentina. Frigerio, ¿usted se considera que es una especie de bombero para este gobierno? Porque cada vez que hay problema, Frigerio con los gobernadores, con los ministros de Economía, Con la CGT. digamos, el círculo rojo es el que se la complica. No, yo tengo una responsabilidad grande que me dio el presidente, soy el ministro de la cartera política y trato de hacer bien mi trabajo. A ver, Marina, me parece que tiene más preguntas, ¿no? Por las redes sociales, Marina. Sí, bueno, sobre todo a partir de todo, yo voy viendo, mientras vos me vas hablando, estoy buscando las preguntas porque aparecen muchísimas. Sobre las internas en el gabinete, nosotros hablábamos acá de cómo estuvieron en Chapadmalal y cambió mucho desde que volvieron hasta ahora. Preguntan por esas internas. ¿Qué le dice? No hay internas. Este es un gabinete heterogéneo, donde hay gente que viene de distintos ámbitos y creo que eso está enriqueciendo la calidad de las políticas públicas en la Argentina. Está bueno que no pensemos todos igual, que no vengamos todos del mismo lugar, que podamos sentarnos, que podamos hacer reuniones de gabinete todas las semanas, cosa que durante 12 años no existía. Pero al que No, lo está mandan es a bueno usted eso. después a solucionar los problemas. No, pero eso no es así, no es verdad. Esto es un equipo. Nosotros trabajamos yo siento que realmente trabajamos en equipo, cada uno con sus funciones. Que quizá la mía tiene más visibilidad por ser el ministro del Interior y además de Obras Públicas, pero no Ahora, pasa de... Rogelio, si uno, antes de Chapalmato decían, bueno, se están evaluando cambios, pareciera que Chapalmato, más lo de ayer del presidente, es una ratificación de todo el manejo del gobierno. Las palabras del propio... Digo, más allá de que... Pero ayer medio retó a los funcionarios, dijo. Insisto, más allá de que nosotros sabemos que este ha sido un año difícil, que tuvimos que desactivar bombas que nos dejaron, las que se veían y otras que fuimos descubriendo en el camino, nosotros apostamos y estamos convencidos de que todo lo que sembramos este año lo vamos a empezar a cosechar ahora. Y que el año que viene va a ser un buen año y la verdad que tenemos que esperar, me parece que todavía tenemos el beneficio de la duda. Fueron 12 meses muy difíciles para la Argentina y para el gobierno. ¿Lo subestimó el gobierno? ¿Pensaba que iba a ser más fácil? Porque digamos, para mí, ¿no? Un error gravísimo que hizo fue no hablar de la herencia.
O sea, Acá fue había- ahí la recomendación de Durán Barba. Acá hubo una Argentina que destruyó las estadísticas públicas, destruyó la información. Yo cuando entré al ministerio no había en papel, no había ninguna estadística. Yo manejando obras públicas, no había certificados de obra, había obras que estaban, que en los papeles estaban terminadas al 100% y en la realidad estaban con un 10% de avance de obra, más allá de los hechos de corrupción, digo. En consecuencia, es muy difícil, prácticamente sin transición, porque no tuvimos transición, tuvimos 15 días, creo que ganamos la segunda vuelta y Sí, del asumimos. 22 Y es de público conocimiento que no tuvimos mucha colaboración del gobierno anterior en esos 15 días. Así Bueno, que, pero se supone que estaban preparándose de hace sí, pero por preparando. lo menos un año La y verdad que medio, nosotros ¿no? nos veníamos preparando como quizá no se preparó ningún gobierno en las últimas décadas en la Argentina. Pero no tuvimos información, no existía la información pública en la Argentina. Frigerio, ¿usted ve detrás del accionar del Frente para la Victoria la mano de Cristina Kirchner? Porque ella dijo que tenían que reagruparse en todos los frentes. La verdad que no, es difícil contestar esa pregunta. Cristina Kirchner es una dirigente que está activa, evidentemente, que tiene un bloque importante en el Congreso, en la Cámara de Diputados y también muchos senadores que le responden. Me parece que por lo menos no es ajena a lo que pasa en ese ámbito. Ujú. Emilio Monzó planteó una serie de cuestiones, la necesidad de incorporar peronismo al gobierno, la necesidad de, bueno, de hacer más política. ¿Y usted de qué lado está? ¿Con Monzó o con...? Pero usted no puede estar en contra de incorporar peronistas. Digamos, nosotros somos un espacio político... Digamos, que- a algunos le molestó el planteo de Monzó público. Puede ser, él es muy franco y dice lo que piensa. Y yo creo que está bueno en los grupos, en los equipos, alguien que dice las cosas como realmente las siente, como Sí. realmente las cree. Y después eso hay que elaborarlo y hay que tomar lo que se puede y hay que tratar de mejorar. Yo creo también que en política hay que ser generoso. Cuando uno gana hay que ser generoso y hay que abrir el espacio a nuevas incorporaciones. Por supuesto no a cualquiera, digamos, eso va de suyo, pero tampoco hay que, después de un triunfo electoral, uno se tiene que cerrar, sobre todo cuando tenemos obviamente una debilidad en la cantidad de diputados y de senadores que tenemos en el Congreso, y eso nos obliga todos los días O sea, a está de acuerdo con fortalecer Monzó, digamos. la Lo traduzco- sustentabilidad política, la sustentación política de nuestro Lo traduzco, está de acuerdo con Monzó, con el planteo de Monzó. Bueno, estoy de acuerdo en que hay que ser generosos y al mismo tiempo digo que tenemos que fortalecer lo más importante que conseguimos, que es Cambiemos. Digamos, y creo que una cosa no es contradictoria con la otra. Yo creo que lo más importante que tenemos como herramienta de gestión y herramienta política es Cambiemos. Y eso es lo que tenemos que consolidar. Y eso no necesariamente tiene que ser contradictorio con la posibilidad o la obligación que creo que tenemos de ser generosos en la incorporación de otros dirigentes políticos. Si ustedes logran superar el conflicto del impuesto a las ganancias, ¿consideran que ya lo que se viene no es tan duro para el gobierno como lo que pasó? Bueno, creo que este fue un año con una actividad legislativa impresionante, récord de cantidad de sesiones, récord de cantidad de leyes aprobadas. Hemos aprobado gran parte de las leyes que necesitamos para cambiar a la Argentina y por supuesto el año que viene va a tener una actividad legislativa mucho más acotada, sobre todo en un año Sí, electoral, igual- donde también muchos diputados y senadores están o van a estar haciendo campaña en su jurisdicción. Igual quedó para el olvido el voto electrónico. No. El voto electrónico, que no es voto electrónico, es boleta única electrónica. Que Pero no es la lo gente mismo. lo Sí, pero no es lo mismo y no es un detalle menor, porque la boleta única electrónica lo que hace es sumar control. Es la boleta y además un dispositivo electrónico. Tenés un doble control. El voto electrónico es otra cosa. Y eso lo pide la gente. Y eso va a venir, si no viene de la nación hacia el interior, va a venir del interior hacia la nación, porque hay 5 provincias que ya lo implementaron y fue absolutamente exitoso esa experiencia en esas 5 provincias. Tarde o temprano va a venir, porque es el futuro, es la incorporación de tecnología, no hay que tenerle miedo a la incorporación de tecnología, y los argentinos no le tienen miedo a la tecnología, la aprovechan, la usan. Rogelio, digamos, su abuelo estuvo en el gobierno de Frondizi, vio que ahora hay una revalorización del gobierno de Frondizi. Bienvenida sea. Era un momento muy castigado, ahora todos quieren ser frondicista, ¿vio? Ahora, Frondizi tuvo planes
asumió en la lucha del petróleo, Bueno, el plan de inversión. Y nosotros estamos... Pero a ustedes se lo acusan de no tener planes, eso es que, falso. que Nosotros- están ahí todos los días a ver Eso es qué, falso. qué es lo que hacen. Nosotros Entonces no tenemos hacen planes, horizonte. Tenemos planes y como Frondizi asumimos una situación difícil, yo creo mucho más difícil que la de aquel entonces. Y Frondizi de un día para el otro tampoco arregló la Argentina. Empezó primero a corregir la herencia que recibió y después empezó a implementar los cambios profundos que lamentablemente después se truncaron en nuestro país. Nosotros tuvimos un año de transición, un año donde tuvimos que asumir, resolver los problemas, desactivar las bombas, manejar esa herencia tan pesada, tan difícil que recibimos, sembrar las condiciones para que ahora... Pero no están administrando la herencia. O sea, la herencia fue no sé si creo que lo hablamos recién. Bien. Para mí, primer error de gobierno fue no hacer un balance de lo que hizo el recibían. presidente su discurso Sí, el 3 1 de meses marzo. después, ¿no? Bueno, pero la verdad que no es que estaba todo transparente, que el gobierno No, anterior pero ya entregaba. todas las consultoras económicas sabían qué pasaba con reserva, qué pasaba con déficit, qué pasaba Bueno, con pero eso ya se sabía. exportaciones. Lo que nosotros hicimos, además, es un libro, El Estado del Estado, donde está claramente planteada la situación que heredamos. Pero la Argentina le va a ir bien, insisto, nosotros estamos convencidos de eso. Todo lo que hemos sembrado este año lo vamos a cosechar, vamos a volver a crecer. Estamos trabajando en una reforma tributaria integral, que es lo que necesita la Argentina. En la Argentina tenemos que darle alivio fiscal a la gente, a las empresas. El gobierno anterior nos dejó una de las presiones tributarias, una de la presión impositiva más alta Bueno, pero del ahora mundo. alivien con impuestos a ganancia. Bueno, pero entonces. empezamos a bajar los impuestos. Con uno de los déficits más altos de la historia que heredamos, empezamos a bajar los impuestos. Subimos el mínimo no imponible un 170%, bajamos las retenciones al campo, empezamos a bajar los impuestos. Pero no lo podemos hacer todo un día para el otro. No podemos hacer todo lo que queremos. Tenemos que hacer lo que podemos, dadas las circunstancias. Eso es hablarle y decirle la verdad a la gente y es manejarse con responsabilidad. Pero vamos bien y la Argentina va a crecer. Y vamos a generar empleo y vamos a consolidar la baja de inflación. No tengo dudas de que eso va a ocurrir. De China se vino con la tranquilidad del autocontrol oriental. Gracias. No, de China me vine con muy buenas noticias respecto al interés inversor que hay en todos los proyectos que Bueno, tenemos. que quieren que se lo quieren llevarlo a Tevez. Bueno, empezamos. Mire, Que se lo lleve, que yo soy de River. Gracias, ministro. Gracias. Vamos a una pausa. Después de la pausa, el informe especial de A Dos Voces, la investigación. 7 millones de dólares se robaron hasta los viáticos. Hoy una declaración en tribunales. No lo vas a poder creer. ¿Pensaste que viste todo o no? En un ratito, Los viáticos se robaron hasta los viáticos, en instantes.